Ok, bueno, en esta materia somos tres docentes, Alejandro y a mí me conocen de Objetos 1 y Alejandra, a la cual van a conocer en algunas poquitas semanas. Eh, Aprovechenlos, Alejandra y Alejandra. Alejandra tiene una, bueno, Alejandra ya le salió el año pasado, pero Alejandra tiene una característica fundamental que es que hizo su carrera doctoral en, en Estados Unidos, dirigida por uno de los cuatro autores del libro de patrones, y estuvo hombro con hombro con algunos personajes que de los cuales ustedes van a escuchar hablar mucho en esta materia y en su profesión, como algunos de los que inventaron conceptos que hoy se usan muchísimo, algunos de los cuales vamos a ver también en la materia. Con lo cual, además de que tiene tanta buena onda como tiene Alejandro y como la que a veces trato de tener yo también, además tiene una experiencia vivida personal y técnica fundamentalmente que les puede servir a muchos de los que quieran saber un poquito más, además de lo que contamos en clase, ¿no es cierto? Como siempre pueden escribirnos mail, particularmente a mí me pueden escribir por cualquier tipo de inquietud respecto a la materia, a la organización de la materia, a la carrera, a la disciplina que, que ustedes están encarando a esta altura del partido. Siempre las consultas son bienvenidas. Eh, Fíjense en la página de cátedras de la materia, hay una descripción acerca del, de los horarios, de las características, de cómo van a ser las condiciones. El año pasado fue un año muy complicado, nuestro primer año en pandemia. Esperemos que este año, para los que cursan Objetos 2, podamos hacerlo un poquitito más amigable de lo que lamentablemente fue el año pasado, que tuvimos algunos problemas. Eh, Mañana arrancamos la inscripción, los datos también están en el foro, por favor, mírenlos. Ya saben que con nosotros, por lo menos, ante cualquier inconveniente en la inscripción, es cuestión de escribirnos y todo se arregla. Hoy no va a haber consulta, esta clase es muy introductoria, no tiene prácticamente contenidos nuevos, con lo cual la consulta de hoy a las 16:30 no la tenemos. Esta grabación va a aparecer en la página de Objetos 2, supongo que hoy a la tarde o mañana. Bien, algo que hablamos el año pasado, al principio de Objetos 1, que me parece que es importante repetir hoy en función de los temas que vamos a ver. Franco, contesto esta última pregunta sobre organización. Está todo escrito en cátedras. Hay unas indicaciones en los foros correspondientes de cómo es la modalidad y están los horarios. Si no están todavía, búsquenlos porque me aseguraron que estaban. ¿Ok? Intentaré, durante lo que queda de la clase, no me hagan preguntas de organización porque no tengo forma de acceder desde acá al sitio. Si accedo al sitio de cátedras para mirarlo yo, tengo que cortar la clase. Con lo cual, miren, fíjense, si no los encuentran hoy, Mailén, que es que me está preguntando, si no los encuentran hoy en cátedras de Objetos 2, por favor me mandan un mensaje y yo me aseguro de que los tengan durante el día de hoy. ¿Ok? Esa información ya está puesta en el foro, por lo menos me lo aseguraron. Bien. Bueno, una cosa que hablamos el año pasado es que estamos en un contexto de desarrollo de software completamente distinto al de hace muy pocos años. Hay una buena cantidad de compañías cuyo único activo es el software. ¿Sí? Les menciono ahí algunas, ¿no? Como Uber, Facebook, Google, Booking. No hacen otra cosa que software. Con lo cual, el software es más crítico que nunca. No solamente eh, sostiene a aquellas compañías que son mitad soft y mitad no, como las compañías de telecomunicaciones, sino también que hay una enorme cantidad, cada vez mayor, de negocios que solo son software, ¿sí? Que no tienen nada más.
El caso de Uber, por ejemplo, es paradigmático. Es una empresa que no tiene autos y sin embargo maneja la mayor red de transporte que existe en el mundo. Bueno, estas aplicaciones además empiezan a tener características que para el que ve la construcción como solamente una problemática de programación, la hacen compleja, que son aplicaciones extremadamente distribuidas, que combinan software, obviamente, con comunicaciones, con sensores, en el caso de los asistentes inteligentes, con el hardware que soporta todo ese tipo de comunicación, con personas, por ejemplo, en las aplicaciones de control de los datos biológicos en los hospitales o en los individuos que van con su pulserita mientras corren y pretenden que la pulserita los guíe respecto al ritmo de correr. Ahí hay una combinación en donde tenemos el software que controla eso, los sensores de cantidad de pulsaciones por minuto, la persona y sus datos biológicos, y los dominios empiezan a ser cada vez más novedosos. O sea, empezamos a meternos, siempre fue así con el software, siempre estamos diciendo esto, y siempre el software nos sorprende. Hay una cantidad enorme, cada vez mayor, de funcionalidad de nuestras aplicaciones que está importada, que no la construimos nosotros, que nos la de alguna manera nos la da alguien, aunque no se la pidamos nunca. Los servicios de la nube, por ejemplo, los servicios de reproducción de video, en el caso de YouTube, cuando nosotros en una aplicación nuestra queremos incrustar un video de YouTube, estamos usando una funcionalidad que, desarrollada por otro, de cuyos detalles no conocemos nada y a la cual entramos con una URL solamente. Y esa funcionalidad puede ser de muy bajo nivel, algo que hacemos hace muchísimo desde que usamos Internet, que usamos la funcionalidad de Internet sin saber mucho cómo la estamos usando, hasta funcionalidad de mucho más alto nivel, como la que proveen las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, quiero ingresar en una aplicación donde quiero ingresar aquel tópico que sea trending topic en Twitter. Ahí estoy usando un concepto que me provee Twitter, que es una aplicación que desarrolló alguien sin saber que yo existía y que la iba a necesitar, y sin embargo yo la uso. Además tenemos permanentemente, y eso es una cosa nueva y que explotó muchísimo en este año de pandemia, la destilación de datos mediante un análisis permanente de grandes volúmenes de información que permiten cambiar el comportamiento de estas compañías. En algunos casos, algunas compañías como Facebook, por ejemplo, utilizan esto para guiar campañas políticas, influir en las elecciones, y es una cosa que solamente haga Facebook. Y además, en muchos casos se hacen con fines mucho más razonables, pero eso es constante. Y nosotros, que somos los que construimos aplicaciones nuevas, usamos todo este tipo de funcionalidad y pretendemos usarla con el menor esfuerzo y sin que obstruyan a nuestra aplicación. Bueno, estas aplicaciones de alguna manera se construyen combinando pedazos de otras aplicaciones. El término que ustedes van a empezar a encontrar, los que no lo hayan hecho hasta ahora, es el término servicio o microservicio, que son términos que están muy de moda, en donde nosotros utilizamos pedazos, llamamos servicios o microservicios, de otras aplicaciones que fueron desarrolladas nuevamente independientemente de nosotros y que pretendemos que se haga de la forma lo más invisible posible, ¿sí? Que no nos resulte complejo hacerlo. Nuestras aplicaciones crecen, como siempre, de forma inimaginable. Vamos a ver ahora en un ratito un ejemplo bien demostrativo de una aplicación que empezó en una dirección y terminó en otra. Estas aplicaciones que construimos nosotros se componen con partes que quizás sean usadas por otros. O sea, nosotros no solamente usamos servicios o microservicios construidos por otros, sino que los que nosotros desarrollamos también serán usados por otros. Y eso ya es prácticamente una constante, es un continuo. No hay momentos en los cuales uno desarrolla y no usa, uno usa y no desarrolla. Todo el tiempo estamos usando y generando cosas que usarán otros. Aparecen, y eso es relativamente nuevo de estos últimos años,
requerimientos no funcionales que son nuevos. Antes, cuando teníamos que construir una aplicación, mirábamos los requerimientos eran qué queríamos que hiciera la aplicación. Pero también tenemos otros requerimientos que no tienen que ver con la funcionalidad, sino con la calidad de la aplicación. Por ejemplo, que sea escalable, que no soporte 5 usuarios, sino 5 millones. Un buen ejemplo es esta aplicación que estamos usando, Webex, que está buena, pero tiene que escalar bien. O sea, si en este curso, además de 100 alumnos, pretendieran entrar 500, la clase tendría que seguir normalmente. Y fíjense un detalle interesante, que ese cambio en la cantidad de, por ejemplo, individuos conectados a un servicio de Webex, puede ser que implique decisiones de muy alto nivel, que están lejos de la programación, pero que son críticas, como por ejemplo replicar en otro servidor los contenidos que se están dando, etc. Las aplicaciones tienen que ser accesibles para cualquiera. Esta particularmente, y esta forma que tenemos de dar clases, no es accesible. O sea, si hay una persona que tiene problemas de audición, bueno, no va a poder escuchar lo que yo estoy diciendo. Si hay una persona que tiene problemas de visión, no va a poder ver el PowerPoint. Desde ese punto de vista hay un problema de Webex que no tiene una interfaz que le haga más accesible. Tienen que ser usables. Tienen que estar disponibles todo el tiempo, 24 horas por 7 días a la semana. Aparecen problemas nuevos, dominios nuevos, aplicaciones, vamos a ver un ejemplito también en un rato, intervehiculares, aplicaciones que permiten que los vehículos conversen, entre comillas, entre sí para intercambiar información respecto al tráfico. Aparece la inteligencia artificial, de la cual no vamos a hablar en esta materia. Y estas aplicaciones nos generan problemas a los que construimos, aún a los que estén en el nivel más bajo y solamente les interese la programación, nos hacen aparecer problemas de divide and conquer, eso de descomponer una aplicación en partes para que sea más fácil de construir, que son extremadamente complejos, porque los ejes en los cuales nosotros tenemos que dividir la aplicación van cambiando muchísimo. En una época fueron las funciones, cuando descomponíamos top-down. Luego empezaron a ser los objetos, cuando apareció la modularización a partir de objetos. Y ahora aparecen otros ejes, los servicios, los microservicios. Y además de que esto ya es complejo, porque hay que empezar a pensar en ejes muy diversos de descomposición, estos módulos que nosotros desarrollamos, llamémosle clases, componentes, objetos, servicios, no coexisten en la misma plataforma. O sea, puede ser que una componente o un objeto que tenemos construido en una plataforma tenga que hablar con otro que está en otra plataforma, que haya sido desarrollado en distintos lenguajes de comunicación, que se tengan que comunicar con mecanismos diferentes. Y lo que es más importante, y por eso esta problemática se hace compleja, estas componentes, llamémosle componentes para simplificar, fueron desarrolladas por equipos diferentes que quizás no tenían relación entre ellos, que quizás no se conocían, que quizás eran completamente independientes. El ejemplo de querer usar YouTube desde una aplicación nuestra es más o menos paradigmático, en el sentido que los que desarrollaban YouTube ni sabían que nosotros íbamos a tener necesidades, y sin embargo, con la evolución de YouTube, esa funcionalidad provista para los terceros, en general nos sirve, lo cual no es solamente un mérito de YouTube o de Google Maps o de cualquiera de esas aplicaciones, sino que tiene que ver con los conceptos que empezamos a manejar y que nos permiten disponer de medios de comunicación, de compartir servicios, componentes, etcétera, que cada vez son más estándar. En este contexto, buscar modularidad es complejo,
¿Qué significa buscar modularidad? Y sin embargo, como eh, nosotros estamos construyendo nuestra aplicación y queremos que nuestra aplicación evolucione razonablemente, tenemos que seguir buscando que nuestra aplicación sea modular, que nuestra aplicación cumpla ciertos atributos de calidad interna que permitan que cuando aparece un nuevo requerimiento, nosotros podamos acomodarlo. Ustedes vieron el año pasado en Objetos 1 algunas formas bastante simples, como el polimorfismo, por ejemplo. Este año vamos a ver algunas más. Bueno, ¿cómo resolvemos estos problemas que les mencioné recién? Fundamentalmente teniendo técnicas, estrategias, tácticas, primitivas incluso en los lenguajes que nos permitan separar lo que llamamos concerns, incumbencias, para atacar problemas en capas diferentes. Y fundamentalmente aprender aquellos conceptos que nos permiten hacer este divide and conquer en niveles diferentes. Son conceptos que tenemos que aprender. Y que, por suerte, para ustedes, no tanta para los que somos más viejos, esos conceptos aparecen permanentemente, o sea, no nos faltan conceptos, pero son muchos. Y todo el tiempo, en la medida que aparecen nuevas ideas, los servicios ya tienen casi 15 años de vida, los microservicios un poco menos, pero siguen apareciendo cositas con ideas nuevas con el tiempo que nos permiten ir resolviendo esta problemática que estamos viendo. Siempre el software va un paso atrasado de las ideas de desarrollo, con lo cual siempre estamos un poquito atrás, pero siempre tenemos la posibilidad de ponernos al día. Otra cosa que tenemos que aprender son mecanismos de interoperabilidad. ¿Cómo hacemos para que una aplicación que está corriendo en un servidor Java en un lugar comparta información, comportamiento, servicios con una aplicación que corre en un servidor remoto en otro lugar, que fue construida en .NET, con un lenguaje de programación completamente distinto, en un entorno diferente, además por otro grupo? Una de las cosas que nos van a ayudar a entender esta problemática y a resolver esos problemas paso por paso es la posibilidad de conocer patrones, estilos, ejemplos, ¿sí?, de soluciones exitosas. Y básicamente, para terminar esta introducción y como les hablé del tema, les voy a mostrar un ejemplito chiquito de una aplicación. Es una aplicación relativamente nueva que está construyéndose, lo está construyendo una empresa alemana, súper simple, que es un asistente, que lo ven acá a la izquierda de la pantalla, que es básicamente un asistente que puede correr en un teléfono celular o en cualquier dispositivo dentro de un auto, que fundamentalmente nos asiste respecto a cuál es la velocidad óptima y cuál es el camino óptimo para llegar al punto al que queremos ir. Ustedes saben que la tecnología de GPS y de ruteadores en los autos ya está completamente consolidada, pero este agrega un dato más, que es el análisis en tiempo real del tráfico y de los semáforos de una ciudad determinada, para lo cual analiza en tiempo real el flujo, por ejemplo, de luces verdes, luces rojas, luces de giro, etcétera, en el camino que tiene que realizar ese conductor, y lo guía de manera que minimice el gasto de combustible. Obviamente el auto funcione en forma más ecológica, no esté andando de gusto, para lo cual tiene que comunicarse con la red de semáforos, la cual a su vez está conectada con un servidor en la propia ciudad, que administra eventos fuera de lo común, como por ejemplo que un semáforo se rompió, que hay problemas porque hubo un accidente, etcétera, etcétera. Fíjense que en esta aplicación chiquitita, que básicamente tiene una interfaz súper simple, que dice bajar la velocidad, subir la velocidad, acá tenés que ir a 20, 30, 40, podés ir a 50, salite de tu ruta y reconfigurar la ruta, hay una buena cantidad de componentes diferentes que ya existen,
ya existían cuando esta aplicación se desarrolló, como por ejemplo el software de los semáforos, la coordinación entre los semáforos, los servicios que provee la ciudad respecto al tráfico, etcétera, etcétera. Si yo tengo que construir esta aplicación, la primera decisión que tengo que tomar, antes de ponerme a pensar en aspectos finos como me gustaría que la flechita parezcan rojas, verdes, etcétera, tengo que pensar dónde pongo software, qué software ya existe, dónde está ese software, qué software voy a poner yo propio, cómo lo voy a estructurar, de qué manera va a interactuar con el software que tenga el teléfono, cuánto software voy a poner en el teléfono. Esas decisiones son las que usualmente llamamos arquitecturales y que son las decisiones primeras que se tienen que tomar y que en general son las más difíciles de volver atrás. En general, ustedes recién están entrando, pero entraron en la industria del software, pero van a entrar muy prontito. En general, en nuestra industria todo se vuelve marcha atrás, todo es undoable y no hay mucho drama, pero lo que sí es cierto es que nosotros podemos hacer algo que los ingenieros no hacen, que es que tengo un edificio de 5 pisos y lo transformo en un chalet. Claro que lo podemos hacer. Por suerte lo podemos hacer porque todo el tiempo estamos haciendo esas cosas. El problema es el costo. O sea, hay decisiones que las podemos dar marcha atrás a un costo mayor. Cuanto mejores sean las decisiones que tomamos al inicio, menor va a ser el costo general de desarrollo de todo nuestro proyecto. Y acá es donde aparece esta disyuntiva de arquitectura, diseño y programación. ¿Sí? En general, cuando ustedes entran en la informática, entran por aquí, por la programación, hay un enorme interés por aprender nuevos lenguajes. Ese interés se mantiene siempre porque todo el tiempo están apareciendo nuevos lenguajes. La gente pregunta sobre Python, Ruby, Java, etc. Hay menos interés por el diseño, es como que el diseño fue una cosa que no es importante, lo importante es conocer el lenguaje, y hay muchísimo menos interés y conocimiento sobre los problemas que están más arriba de todo, que son la arquitectura. Y esos son, en forma muy parecida a lo que ocurre con la industria de la construcción de casas, son los más escasos, los mejor pagos, y los que tienen las decisiones más complejas. Aunque después no tienen que lidiar con los detalles de la programación que ustedes ya saben, porque lo han experimentado, no es que sean triviales. Nuestros lenguajes de programación en esta problemática empiezan a quedar cada vez más lejos, primero porque muchas veces tenemos que aprender tantos lenguajes que el primero que aprendimos o aquel en el que somos expertos nos sirvió muy poco tiempo. Y las decisiones que estamos tomando todo el tiempo son independientes de los lenguajes. Insisto, esto no quiere decir que no tengamos que aprender muchos, sino que además tenemos que ser conscientes que hay otras decisiones que son importantes. Vuelvo a lo que les decía hace un ratito, cuando vamos a construir un edificio, ¿cuál es la marca de ladrillos o dónde compramos los ladrillos, dónde compramos el cemento? Es importante, pero no es tan importante con saber qué vamos a construir. Y está claro que también está claro que sin albañiles no hay edificio. Eso es fundamental. Sin programadores no hay software. El tema es que estas primeras decisiones críticas hay que empezar, ustedes tienen que empezar a partir de estos años a aprender en qué conceptos están basadas, cuáles son las decisiones. Obviamente las últimas decisiones, las que toman los que están en el nivel más bajo, los programadores, por ejemplo, pueden hacer que el software sea inviable, porque tenga bugs. Aunque corregirlas es muchísimo más barato que corregir las primeras que se tomaron. ¿Sí? Básicamente, para poner un poquito de contexto, yo les copié acá, no voy a dedicarle mucho tiempo porque no es el tema central de la materia, pero sí es muy importante que ustedes tengan este concepto en la cabeza hacia adelante de qué cosa es arquitectura. Y lo que hice fue copiar una definición de Triple que dice que la arquitectura es
concepto de más alto nivel en un sistema. La arquitectura de un sistema de software, en un momento dado, es la organización o estructura de las componentes más significativas que interactúan a través de interfaces. Interfaces son interfaces en los términos de Java, por ejemplo, y cuyas componentes se componen a su vez de componentes más pequeñas y de interfaces más pequeñas. Esta es una definición clásica de arquitectura, y acá tenemos una mucho más moderna, del 2020, que dice que la arquitectura del software consiste de básicamente tres aspectos. La estructura del sistema, primer aspecto. Las características de la arquitectura, que se suelen llamar utilities, ahora vamos a hablar de eso, y las decisiones y los principios que se toman. Vamos a refinar un poquito. La estructura de un sistema se refiere al tipo de estructura de estilo arquitectural. Por ejemplo, microservicios, capas, microkernel, etc. Las características, eso que llamamos utilities, son, y por eso se llaman utilities, son los aspectos de calidad. En inglés es availability, security, scalability, disponibilidad, seguridad, escalabilidad, usabilidad. Esas son las utilities. Van a escuchar muchas veces ese término. Y finalmente, las decisiones arquitecturales que definen cómo el sistema debería construirse. Esas decisiones, por ejemplo, cuáles son las capas de servicio en una arquitectura de capa, cómo se separa la base de datos, la persistencia de otros aspectos del sistema, son decisiones críticas. Como ejemplo, les traje dos o tres ejemplitos que nos muestran estos aspectos que tenemos que tener en cuenta, cómo dividimos el sistema en partes. Ya estamos hablando de software, no solamente de cliente, servidor, una máquina acá, una máquina allá, sino las partes del software. ¿Cómo alocamos esas componentes en dispositivos físicos? ¿Cómo se comunican las componentes? ¿Cuáles son las reglas de comunicación? Y nosotros en objetos nos vamos a centrar en un aspecto, como les decía al principio, intermedio, que es el de diseño. No voy a profundizar mucho, ustedes van a ver algo acerca de esto durante toda la materia, pero les muestro un primer tipo de arquitectura con la cual ustedes se van a enfrentar en forma inmediata cuando construyan aplicaciones web, ya sea en vuestro trabajo o en las materias en las que estudien aplicaciones web. La más tradicional es la que se conoce como arquitectura en capas, ¿sí? Las arquitecturas de layers, ¿sí? Esta es la más común, la más estándar, la más usada, la que todo el mundo menciona permanentemente, en donde el software se divide en capas. Fíjense, acá tengo básicamente 4 capas: la capa de presentación, que es la más externa, la capa de negocios, la capa de persistencia y la capa de base de datos. Cada una de esas capas tiene las componentes pueden ser clases, objetos, etcétera, que desarrollamos, y lo que es fundamental en la arquitectura en capas es que una regla de comunicación estricta, que es que una capa solo puede comunicarse con la capa que está en este dibujito vertical inmediatamente abajo de ella. En esta representación vertical, la comunicación es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y en general suele tener un estilo que es que desde arriba se usan servicios de la que está más abajo, siempre capa por capa, y desde la de abajo se responde al pedido de ese servicio. Estas reglas nos permiten que las capas se puedan desarrollar en forma completamente independiente y que nosotros podamos reemplazar alguna de ellas siempre y cuando el protocolo, la interfaz de la capa se mantenga. O sea, mientras la capa de negocios o la capa de persistencia siempre tengan el mismo tipo de interfaz, o sea, entiendan los mismos mensajes, nosotros la podemos cambiar, reemplazar completamente con, digamos, poco dolor. Esta arquitectura es una arquitectura muy extendida en las aplicaciones web.
Fíjense que en este dibujito que está acá, no se dice nada respecto a en qué máquina está cada una de estas cosas. Por ejemplo, cuanto más liviano sea el cliente de una aplicación, fíjense, por ejemplo, una aplicación móvil, tenemos un teléfono, posiblemente en el teléfono tengamos apenitas algo de la capa de presentación y a lo sumo algo de la capa de negocios, funcionalidad, y el resto está en el servidor. Pero aún en el servidor, en otra máquina o en otras máquinas, esta separación en capas se mantiene. O sea, hay una independencia súper importante entre el estilo de la arquitectura y la distribución física. Son cosas que no son 100% independientes, pero que a veces está bueno considerarlo en forma independiente. Bien, ustedes van a ver este tipo de arquitectura muchísimo en lo que sigue de la carrera. La otra, que es menos popular, pero que ustedes se la van a encontrar muchísimas veces, la que se conoce como microkernel. Es un tipo de arquitectura donde hay un corazón que es bastante monolítico, aunque dentro de este corazón podría haber capas tranquilamente, y después este kernel, microkernel, tiene habilitados como si fueran puertos donde uno puede colgar plugins. Y estos plugins interactúan con el core y el core interactúa con los plugins en forma bastante razonable, lo que permite que usuarios desconocidos para el desarrollador del core, enriquezcan la aplicación en forma absolutamente inimaginable. Y es interesante esta arquitectura porque aparece en sistemas que ustedes van a usar muchísimo. De hecho, posiblemente estén usando. Uno es el browser. Todos los browsers están desarrollados con este estilo arquitectural y tienen esa característica que ustedes pueden desarrollar, es posible, cualquiera desarrolle un plugin para un browser en JavaScript y haga que el browser se comporte de otra manera, tenga cierta funcionalidad diferente, sea personalizable. De hecho, hay una industria enorme de extensiones de los browsers. Si ustedes usen Firefox, Chrome o cualquier browser, van a buscar extensiones, van a encontrar que hay miles de extensiones posibles, en centenares de tópicos diferentes, como por ejemplo búsqueda, donde uno le puede enchufar al browser un plugin que personalice el tipo de búsqueda. Los browsers son el mejor ejemplo de un core chiquito entre comillas, por supuesto, y que a su vez puede tener su propia arquitectura, pero los que estamos alrededor podemos enchufarle funcionalidad adicional mediante plugin. El otro ejemplo que quizás hayan usado es el Eclipse, ese ambiente de desarrollo de software, que está construido también con la misma filosofía, que es posible meterle plugins en forma permanente. Y el tercero, que también lo usamos mucho en la facultad, es Moodle, este sistema para aprendizaje que también está basado en un core que es, en algunos casos, estos sistemas de microkernel son de código abierto, aunque no necesariamente tienen que serlo, pero Moodle tiene esa característica que hay toda una industria de desarrollo de plugins. Y plugins que se enchufan al sistema y el sistema cambia su comportamiento, lo cual, mírenlo no como usuarios, sino como desarrolladores de software. Es maravilloso porque implica que la filosofía con la que está desarrollada el core es tal que permite extensiones absolutamente inimaginables, que lo único que tienen que cumplir es comunicarse con cierto protocolo de mensajes con el core y ofrecerle al core cierto protocolo de mensajes, cierta interfaz para que el core interactúe a su vez con el plugin. Fíjense, de nuevo, esto es algo que vamos a ver mucho durante el curso, esta cosa de desarrollé algo que fue desarrollado en un contexto y ahora tengo otra componente que se desarrolló en forma completamente independiente y mi primer desarrollo habla con mi componente como si la conociera y no la conoce, nunca la conoció.
fue desarrollado mucho tiempo antes en forma independiente. Esas posibilidades que hoy son imprescindibles para construir software, son posibles debido a ciertos mecanismos de comunicación que vamos a ver nosotros en este curso. Bueno, termino la introducción conceptual acerca de estos temas de interés para ustedes en la profesión, fundamentalmente el tema de arquitectura. Y lo que voy a hacer ahora, en el rato que nos queda, voy a intentar que la clase no se alargue mucho, es contarles qué vamos a ver específicamente en la materia. O sea, cuáles son los temas que vamos a tocar en la materia y por qué vamos a tocar cada uno de esos temas. ¿Sí? Para eso me inventé una motivación. Yo creo que Netflix ya es viejo, tendría que haber elegido otra, pero estaba del año pasado, con lo cual voy a usar esta misma, que es suponer que a nosotros alguien nos contrata para construir una alternativa a Netflix. ¿Sí? Un software que sea como Netflix, pero que sea libre y gratuito. O sea, que no solamente tenga videos y que la gente los mire, sino que además cualquiera los pueda mirar. Entonces, la idea es que este Netflix gratuito se pueda nutrir de videos públicos de YouTube, Vimeo, otros servidores de video, y que funcione, Netflix todavía no lo hace, pero lo va a hacer, supongo, en algún momento, de videos que carguen los usuarios. ¿Sí? Fíjense que tenemos fuentes de videos cargadas por los usuarios que tienen una popularidad absolutamente extrema. El último caso que conocemos es TikTok, que son videos muy cortos, en general de cosas graciosas, muchas veces animales, pero lo que indican es que gente, los usuarios de software, la gente que tiene sus teléfonos, sus cámaras, siempre están dispuestos a grabar, a filmar y a compartir. No hay ningún motivo por el cual nosotros no podemos tener o suponer que se pueden hacer, así como alguna vez se hicieron, pequeñas series web desarrolladas por amateurs y que tengan el mismo interés que cualquier bodrio de los que vemos usualmente en Netflix. Bueno, para poder competir con Netflix tiene que ser capaz de tener una interfaz, por lo menos, ¿no? Más allá del contenido que es crítico, tiene que tener una interfaz. Este es un Netflix de hace un par de años, Netflix cambia continuamente la interfaz de Netflix realmente es fácil de mejorar porque es una porquería absoluta. Netflix tiene pilas de cosas que se pueden mejorar, pero bueno, al ser tan monopólico, siempre va a tener una enorme cantidad de usuarios. Tenemos que poder tener un buen reproductor, mirar por género, poder recomendar, poder decir en base a lo que vos viste, a vos te gusta ver videos de perritos, te recomiendo este video, digo, por ejemplo, son. Ahora, en este emprendimiento de construir Netflix, ¿cómo empezamos? Supónganse que tenemos la idea general, que empezamos de cero. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo organizamos la lógica de nuestra aplicación, la persistencia, la interfaz, aspectos como seguridad, privacidad? De alguna manera es un problema. O sea, es el momento en el que un grupo de desarrollo tiene que arrancar una aplicación más compleja, es un momento crítico. Tenemos la idea, algo así como la orientación de nuestro software. Imagínense que nosotros tuvimos la idea, no nos contrató nadie, somos un grupo de una cantidad suficiente de personas de software, desarrolladores, arquitectos, etcétera, que quieren hacer esto. Nos empiezan a aparecer problemas sueltos. El orden en el que nos van a aparecer va a depender de aspectos casi aleatorios. ¿Cómo programamos el reproductor? ¿Tenemos que programar un reproductor de video nosotros? Vamos a programar un reproductor, tenemos que aprender a hacer streaming. Vamos a hacer streaming. Vamos a recomendar, ¿cómo recomendamos? ¿En base a qué recomendamos? Miremos cómo recomienda Netflix. No, así no vamos a recomendar, porque las recomendaciones de Netflix son malas, pero bueno, pero
de alguna manera tenemos que recomendar. Vemos que todo YouTube recomienda, tenemos que recomendar. Cuando vamos a reproducir, reproducimos en forma local, remota, de vuelta aparece el problema, hacemos streaming, tenemos los videos guardados, los almacenamos nosotros, ya necesitamos un servidor para almacenar videos. Todos no almacenamos, almacenamos solo algunos. ¿Dónde los almacenamos? ¿Dónde los almacenamos? Nuestra interfaz, ¿dónde va a estar? En Smart TV, celular. ¿Qué tenemos que hacer? En una computadora. Y fundamentalmente, algo que nunca pensamos cuando empezamos a desarrollar software, pero que sabemos que está presente todo el tiempo, y eso nos condiciona a que cada una de estas decisiones que tomemos tienen que ser correctas, tienen que estar bien fundamentadas. Correctas no quiere decir que tengamos que pasarnos 5 años para tomarlas, es que tenemos que entender por qué las tomamos, saber por qué las tomamos, y por lo menos, si tenemos que dar marcha atrás, saber cuál es el costo de dar marcha atrás. Es fundamental pensar que nuestro negocio va a evolucionar. El ejemplo de Netflix es maravilloso, porque Netflix empezó hace muchísimos años. De hecho, esta anécdota me la contó Alejandra Garrido, cuando yo estaba en Estados Unidos. Netflix era un servicio que mandaba los DVDs por correo como si fuera un videoclub. Era una especie como Netflix actual, pero con los videos físicos, porque todavía no existía este concepto de streaming que tiene Netflix. Era una empresa que se dedicaba a distribuir DVDs. Mandaba los DVDs a domicilio, en servicio rápido. Y sin embargo, y eso implicaba obviamente software, y fueron evolucionando como negocio hasta transformarse en lo que es. Esa evolución es una evolución que a cualquiera que se mete en un emprendimiento de software, obviamente implica aspectos organizacionales de la compañía, obviamente implica decisiones que exceden muchísimo el software, pero fundamentalmente implican software, fundamentalmente. Entonces, y ahora les empiezo a contar que vamos a ver durante el curso, nos vamos a enfocar fundamentalmente en construcción de aplicaciones interactivas, porque la mayoría de las aplicaciones que construimos son interactivas. Ya sea en la web, en un smartphone, en una tableta, en un Smart TV, en un reloj. Lo esencial es la interacción. Bueno, ¿cómo construimos interfaces interactivas? O sea, ¿qué principios tenemos que seguir? No me refiero a principios de qué colores tenemos que elegir para la interfaz, para que quede bien, o dónde, o cómo organizar los botones, sino que principios arquitecturales, en términos de lo que vimos recién. ¿Qué componentes son fundamentales? Esas componentes, ¿cómo se comunican entre sí? ¿Cuáles son las componentes fundamentales de un sistema interactivo? ¿Cómo hacemos fundamentalmente para que la funcionalidad del sistema interactivo no dependa del dispositivo de interacción? ¿Cómo hacemos para que si mañana aparece un nuevo dispositivo de interacción, una pared inteligente, nuestra aplicación no tenga que cambiar? Que lo único que tengamos que eventualmente tocar son algunas pequeñas componentes que son las que están más cerca de la interacción. Entonces, el primer tema que vamos a ver, empezando la próxima semana, son algunas nociones de construcción de aplicaciones interactivas. Y ahí vamos a introducir ciertos principios de separación de tipos de componentes, que son los que dan origen a arquitecturas que usualmente se utilizan mucho en la aplicación interactiva, por ejemplo en la web, como el Model View Controller. Ahora, una intriga que tiene cualquier grupo de desarrollo permanentemente es el aspecto del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva a diseñar un sistema que sea súper flexible? Eso es algo que empezamos a discutir el año pasado. Es un tema en donde hay una tensión muy grande entre toda esta teoría técnica de la que estoy hablando yo, de ser modulares, separar con CERN, pensar en evolución, etcétera, que obviamente para
para cualquiera implica un esfuerzo en tiempo, con una restricción diferente, que es los que nos pagan y que quieren tener el producto en la calle, rápido. Yo quiero competir con Netflix ya. No quiero esperar a tener la mejor aplicación distribuida, las mejores componentes, que pueda evolucionar en tal dirección. No, yo quiero, el momento es este, ya. Quiero tener un Netflix en la calle. Después si hay que cambiarlo, veremos. Ahí hay una tensión, porque después si hay que cambiarlo, veremos, nunca es así. Cuando viene el pedido de cambio, como les dije el año pasado, siempre hay un conflicto. ¿Cómo? ¿Tarda tanto en pasar de tal cosa a tal cosa? Y sí, tarda tanto. Entonces, una de las alternativas que surgieron en los últimos 15, 20 años son los métodos ágiles. Los métodos ágiles, algo habrán escuchado ya a esta altura de partido, son una forma de organizar el proceso de desarrollo, independientemente del lenguaje, de la arquitectura, de cuáles son los dominios de aplicación. Es una forma de organizar el proceso de desarrollo en pequeños ciclos que terminen siempre con algo mostrable, por lo menos, no necesariamente ejecutable. El tema siguiente que vamos a ver en orientación a objetos 2, luego del tema de aplicación interactiva, está centrado en esta idea de métodos ágiles, de cómo ir construyendo, aunque no sepamos mucho de la aplicación. Esa es la clave de los métodos ágiles, que se ubican en la realidad de que cuando empezamos a desarrollar una aplicación sabemos muy poco, muchas veces, acerca de la aplicación, porque los requerimientos están mal expresados, porque, bueno, porque ni siquiera el cliente sabe qué es lo que quiere, porque los requerimientos van cambiando todo el tiempo, y entonces tenemos que ser capaces de acomodarnos a esos cambios. Bueno, precisamente los métodos ágiles tratan con esa problemática. Sin embargo, aún los que son ágiles, o sea, aún los que se han de alguna manera atado, que ya está todo el partido, prácticamente la mayoría de las grandes empresas que desarrollan software han instalado algún tipo de estilo personalizado de desarrollo ágil, tienen el problema de que la búsqueda de resultados rápida para, para poder chequear los requerimientos con los clientes, que eso es lo que básicamente buscan estos métodos, como les va a contar Alejandra en un par de semanas, nos lleva a que la toma de decisiones de todo tipo, arquitecturales y de diseño, y a veces no queda como nos gustaría. O sea, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, que tiene que escribir un código, le dan un conjunto de requerimientos y tiene que escribir un código, es absolutamente impensable que la primera versión de ese código sea la más modular. Eso es lo que quiere decir que el diseño quede feo. ¿Sí? El problema de que un diseño quede feo, por ejemplo, en lugar de usar polimorfismo, metimos un if criminal que dice, si es un piano, tocar piano, si es una flauta, tocar flauta, ¿sí? Y nos quedó una cosa horrible. Aún esos diseños ocurren, básicamente por esta necesidad de ser ágil. Entonces, lo que básicamente Alejandra les va a contar es una técnica desarrollada precisamente para resolver este problema, que se conoce con el nombre de refactoring, que es una técnica que puede ser manual o automática, que se puede aplicar en forma manual o en forma automática, mediante el uso de herramientas o browsers específicos, que permite en el momento preciso, y eso hay que analizarlo cuando uno aprende refactoring, cuál es el momento preciso, aplicar los cambios necesarios para que un software que no es modular pase a ser modular. El concepto de refactorización es un concepto que parece mágico, es súper simple, súper elemental,
basado en un conjunto de reglas absolutamente comprensible y que nos permite a los que construimos refactorizar los artefactos que construimos de manera de agregarles atributos de calidad que no tenían. Y esto no debería sorprender porque la gente que investiga sobre ingeniería de software es bastante creativa, es posible refactorizar desde un método, programita, en objetos, hasta un diagrama de clases UML, pasando por una arquitectura, llegando a una base de datos. O sea, cualquier artefacto de los que nosotros construimos es refactorizable, si uno lo agarra a tiempo. Y refactorizarlo es algo completamente viable, completamente posible, e inclusive, como les decía, hasta se puede hacer semiautomáticamente. Lo que pasa es que hay que saber qué significa, cómo buscar los síntomas de que tenemos que hacer refactoring. Eso se lo va a contar Alejandra también, que el concepto clave ahí es el concepto de mal olor, otra de las grandes invenciones de los que investigan sobre software, es que cuando hay que refactorizar un software cuando tiene mal olor. E inclusive hay definiciones de qué significa mal olor en un software. Es simpático el nombre, pero aplica perfectamente y Alejandra se lo va a explicar bastante bien prontito. Bueno, también cuando construimos software tenemos otro problema que nuestros programas, sistemas, software tienen que funcionar correctamente. O sea, no solamente tienen que ser modulares, tener interfaces usables y ser escalables, etc., sino que tienen que hacer lo que se supone que tienen que hacer. O sea, tienen que ser correctos. Tienen que no solo no tener bugs, o sea, además de que no tienen que explotar en el medio de la ejecución, tienen que hacer lo que tenían que hacer en su definición. Y entonces, por más que seamos ágiles y refactoricemos y lleguemos a diseños modulares, bueno, tenemos que estar seguros que nuestro sistema funciona. Y ahí hay una tensión también muy fuerte de en qué momento hacemos testing, que ese es el concepto clave. ¿Sí? ¿Cuándo testeamos nuestro sistema para ver si, bueno, si a los input que entramos salen los output esperables? O sea, si elegimos en nuestro Netflix gratuito un video, lo que aparece es ese video, algún video, aunque no sea ese, por lo menos que aparezca algún video y después tiene que ser ese. O si pedimos una recomendación, que la recomendación sea coherente con lo que nosotros esperamos que sea. ¿Cuándo hacemos ese test? Bien, otra de las cosas que les vamos a contar es la respuesta ágil a esa pregunta, de la cual seguramente ya han escuchado en alguna materia, porque son de esos términos que son súper escuchados hoy en la comunidad, que es el desarrollo guiado por Test Driven Development, que es un enfoque ágil para construir aplicaciones de forma de construirlas de forma que sean correctas permanentemente. Ustedes han hecho algo acerca de test de unidad seguramente. Bueno, la generalización del concepto es el Test Driven Development, que es un enfoque también bastante simple, quizás un poco más complejo por esta idea de tener que escribir los tests antes del código, pero que nos asegura que lo que construimos responde a lo que nosotros dijimos que tenía que hacer. ¿Sí? Esto es bastante interesante y también lo van a ver hacia el final del ciclo de clases de Alejandra. Bueno, como sea, cuando uno trabaja la materia sobre objetos, con lo cual vamos a centrarnos en el diseño con objetos, cada vez que construimos un módulo de una aplicación, tenemos
problemas, algunos de los problemas que ustedes con los cuales se han tenido que enfrentar en Objeto Sub, ¿no? Determinar qué cosas son las clases, cuáles son los métodos correctos y, y cómo hacer de vuelta sobre algo que venimos hablando desde el principio de la clase, cómo hacer para diseñar para el cambio, para un cambio que originalmente no está previsto, porque a nosotros nos gustaría que empezamos un sistema y lo que empezamos lo terminamos y se cierra. Nunca es así. Siempre, cuanto más exitoso es nuestro software, más hay que extenderlo, con lo cual siempre está cambiando. Y estos tres ítems, encontrar las clases adecuadas, identificar la responsabilidad de diseñar por el cambio, siempre resultan difíciles. Sobre todo cuando la aplicación es un dominio que nosotros no habíamos visto antes. Por ejemplo, esto de hacer un Netflix nuevo. Tenemos que ser modulares, tenemos que poder reusar código o componentes o servicios que ya existían. Piensen en el contexto de Netflix, ¿sí? Que dijimos un par de veces que hay uno de los ítems que son las recomendaciones del software que vamos a hacer nosotros, que queremos que sean mejores que las de Netflix, ¿sí? Imagínense que nosotros, de alguna manera, llegamos a un diseño en el cual tenemos una clase que se llama biblioteca de video, que tiene un método que se llama recomendar, que recibe como argumento quién es el cliente, y lo que tiene que devolver ese método es una lista de recomendaciones, ¿sí? Con lo cual, básicamente lo que tenemos es este microdiseño, ¿sí? El cliente manda el mensaje, cliente ya sea desde la interfaz o hay un objeto que es el representante del cliente o como sea, manda el mensaje a recomendar y pretende recibir una lista de recomendaciones, ¿sí? Bueno, este código recomendar, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo lo escribimos? Primero, no hay una sola forma de recomendar. Depende de un montón de parámetros. Imagínense que nos ponemos a mirar distintos algoritmos de recomendación y descubrimos que el algoritmo puede depender del perfil del cliente, de la época del año, de la publicidad, bueno, como hace Netflix, que utiliza la recomendación para publicitar videos. Y entonces, de golpe nos damos cuenta que este código de recomendación es, bueno, no es un código trivial, que lo podríamos resolver metiendo una cadena de if ahí enorme. No es un problema que hayamos visto nunca. O sea, no sabemos ni siquiera cómo empezar a analizar el problema. Bueno, más allá, para terminar, de que por ahí queremos usar un algoritmo que está en la red y no queremos construir nada nosotros porque son algoritmos matemáticos súper complejos. Bien, la idea para hacer para escribir este código de manera que sea más sensible a la evolución, porque la recomendación por ahí hoy es distinta a como va a ser mañana, y no sé cómo me doy cuenta qué necesito ahora. La respuesta es la experiencia. O sea, si esta misma pregunta se la hacemos a un diseñador experimentado, nos va a responder de una manera, y si la hacemos a un programador novato, nos va a responder de otra. ¿Sí? Bueno, esta experiencia nosotros vamos a ver durante este curso que es fácilmente registrable, encapsulable y transmitible usando patrones de diseño. Es el tema siguiente que vamos a ver
en la materia en algunas semanas. Los patrones de diseño, como vamos a introducir ahora hacia el final de la clase, básicamente son una estrategia, un concepto, que es de la orientación a objetos, pero que se aplica a cualquier disciplina dentro de la informática. Googleen, por ejemplo, pongan cualquier término tipo testing, patterns, service, patterns, architecture, patterns, y van a encontrar bibliografía sobre eso, porque la idea es súper genérica. La idea de usar la experiencia de los otros para nosotros poder avanzar más rápido. De aprovecharnos de lo que ya se sabe para ganar experiencia nosotros, sin tener que leer 250.000 libros o pasarnos 15.000 horas programando. ¿Sí? Bien. Bueno, el problema es que el problema que tenemos, que tiene que ver con Netflix, como les decía hace un ratito, es que no sabemos cómo, cómo se estructuran sistemas grandes, sistemas que corren en equipos diversos, que están distribuidos entre servidores, clientes. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, acá me conviene usar un sistema en capas, o acá me conviene usar un sistema microkernel, acá me conviene usar servicios, microservicios. Bueno, hay un tipo de patrones que vamos a tocar un poco de costadito ya hacia el final, que son los que se conocen como patrones arquitecturales. ¿Sí? Capas, microkernel, client server, service, oriented architecture, son patrones arquitecturales. Cuando yo le digo a un colega, mira, acá lo que vamos a hacer es usar una estructura en capas, le estoy diciendo muchísimo. En esa frase chiquita, usamos un sistema en capas, le estoy diciendo, hay un montón de información implícita que al que va a construir lo orientan respecto a cómo empezar. Después hay que decidir qué hay en cada capa, etcétera, etcétera. Pero dentro de los sistemas de capas, hay dentro de ese patrón arquitectural, o ese estilo arquitectural, hay subestilos. Entonces, alcanza con mirar, bueno, sí, conviene separar la base de datos de la presentación, de los negocios. El problema, por lo menos, esa es otra forma de divide and conquer, el problema lo corrimos. De ni siquiera saber cómo empezar, ahora lo que tenemos que pensar es las componentes de presentación, ¿cuáles son? ¿Cómo interactúan entre sí? Y ya sabemos que esas componentes no pueden hablar con la base de datos, tienen que hablar con la que está abajo, que es la de negocio. Esa es la idea de patrón arquitectural. Finalmente, y con esto termino la introducción a los conceptos que vamos a dar en el curso, todo el tiempo en nuestros sistemas estamos teniendo que resolver problemas que no son específicos de nuestra aplicación. Les diría, la mayor parte del tiempo estamos resolviendo otros problemas que no tienen que ver con nuestra aplicación. Que nuestra aplicación tiene que usar recursos que existen. Por ejemplo, un sistema, fíjense que nos piden que hagamos un sistema para manejar datos sobre la pandemia en un país. Y queremos mostrar, sé cuántos de ustedes han visto esos gráficos que hay pilas de gráficos que muestran en barras, con estadísticas, con mapas, con líneas de tiempo, etc. Y nosotros no queremos ponernos a programar cómo hacer para que en la pantalla del Windows o del celular aparezca un gráfico de tablas. Eso no, es un plomo eso. Nosotros queremos enfocarnos a nuestro sistema, que es, por ejemplo, colectar los datos. Y además queremos guardar los datos en distintos formatos, en XML o en JSON o en la base de datos MongoDB, o después la tenemos que pasar a otra base de datos distinto. Y entonces que tenemos que aprender todas las bases de datos que existen. Y eso es imposible. Ni hablar cuando de golpe nos encontramos con que tenemos que interactuar con servidores remotos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien.
el momento en que nosotros nos encontramos con que tenemos que resolver problemas que son ajenos al nuestro y tenemos que usar servicios, por ejemplo, de otro, muchas veces no se resuelve solamente con librerías, que es el concepto más popular, ¿sí? Tengo una librería para hacer interfaces. En general, las librerías tienen el problema de que son básicamente conjunto de procedures o métodos, pero muchas veces requieren cierta información o cierta interrelación con nuestra aplicación que las librerías no proveen, porque las librerías suelen ser repositorios pasivos. Bien, una cosa que vamos a empezar a ver cuando arranquemos con construcción de aplicación interactiva y que vamos a retomar al final, es el concepto de framework, y que es el concepto, en definitiva, más complejo que tiene la orientación a objetos. Casi les diría que es el último concepto que uno tiene que conocer para decir que es un experto en orientación a objetos. Adicionalmente, aprender acerca de frameworks, de término que podría traducirlo de muchas maneras, tiene una ventaja porque ustedes todo el tiempo están usando frameworks. Por ejemplo, si ustedes empiezan a mirar las últimas herramientas que existen para desarrollar en la web, se van a encontrar con el framework Ruby on Rails, el framework Scala. Cada lenguaje de los nuevos viene con un framework. ¿Qué es un framework, en definitiva? Y qué significa usar un framework y eventualmente qué significa programar un framework, qué significa desarrollar un framework. Porque una cosa que en general ocurre cuando uno está estudiando y usa esos frameworks, ¿sí? Cuando empezó la web en los 90, mediados de los 90, cuando apareció Java como estrella, el framework era J2EE. Después apareció .NET y se dividieron, ¿no? Los dos frameworks. Windows por un lado, Java por el otro. .NET, J2EE. Después empezaron a aparecer frameworks a palos. El siguiente creo que fue Spring. Pero luego, cada problemática, por ejemplo, persistencia, por ejemplo, desarrollo, vino acompañada por un framework específico. Los últimos son estos que les mencionaba, tipo React, Angular, decenas de ellos. Y nosotros, bueno, ustedes como estudiantes y los que no nos dedicamos a aspectos de infraestructura, siempre nos vemos como usuarios de esos frameworks. Pero esos frameworks, React, Angular, Ruby on Rails, Django, a esos frameworks los construyeron personas que son como ustedes, no distintos. En definitiva, no hay mucha diferencia entre una persona de 24 o 25 años que construye. Habría que rastrear un poquitito qué edad tenían los constructores de cada uno de estos frameworks, pero nunca suelen ser mayores de 30. A los 30 uno ya directamente no puede hacer nada. Pero hay que aprender qué es un framework y hay que aprender a construir. ¿Sí? Bien. Y con esto cerramos la introducción del curso y me parece que llevamos casi 1 hora 20 de clase. Me parece como primer clase, para no agotarlos, está bien. Si alguno tiene alguna pregunta me la puede hacer. Si quieren me conecto, avísenme. Si quieren que averigüe algo respecto a los prácticos, me preguntan y lo vemos acá online antes de que se desconecten. Yo mientras tanto voy a parar la grabación